analizaron los resultados de 3 encuestas realizadas entre el 2018 y el 2021 en su libro Sionismo Cristiano en el siglo XXI. Registraron una tendencia constante a la baja en el apoyo a Israel entre los jóvenes, escuche, de 18 años a 29 años. O sea, centennials y millennials abandonando el sionismo. Y lo dice, hay una brecha cada vez mayor con los evangélicos de mayor edad. No miento. O sea, esto viene de una lectura social precisa. Y los resultados están reflejados en libros publicados. O sea, no es como que yo me lo ando inventando. Literalmente dice, la brecha en cuanto al apoyo a Israel entre jóvenes de 18 y 29 años con los viejos de mayor edad es total. Es total. ¿Qué dice acá? Dice, les paso ahorita el link para que puedan leerlo ustedes mismos. Shilbert Tellamy de Brookings Institution observó una tendencia similar entre los evangélicos menores de 30 años. Realizó 2 encuestas, 2015-2018, a través de la encuesta de Asuntos Críticos de la Universidad de Maryland, y reconoce que hay una tendencia a la baja. O sea, millennials y centennials están dejando el dispensacionalismo y están dejando al sionismo. Un factor importante que contribuyó a la disminución entre los jóvenes evangélicos fue el alejamiento y el acercamiento hacia el amilenialismo. Noten que aquí sucede algo, gente. Noten que aquí sucede algo. Hay un acercamiento al amilenialismo. Quiero enfatizar eso. Amilenialismo. Bueno, el amilenialismo es una escuela escatológica. De hecho, es una de las escuelas escatológicas más antiguas que existen. Si no es que la más antigua, una de las más antiguas. El premilenialismo dispensacional es una escuela moderna, siglo XIX, John Derby. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué los jóvenes se están acercando al dispensacionalismo? Yo te voy a decir por qué. ¿Sabes por qué? Porque lo descubrieron. Lo descubrieron. Y pon atención a lo que te voy a decir aquí. Yo fui al seminario de las Asambleas de Dios, después fui al seminario de la Iglesia Metodista, estuve también con los metodistas libres. Todo lo que se conoce ahí es dispensacionalismo. Matizado, menor, mayor, siempre es dispensacionalismo. Pero después se rompe ese monopolio de la información teológica, que ahorita lo voy a abordar también. Se rompe el monopolio de la información teológica, se democratiza el conocimiento teológico y por primera vez los jóvenes y adolescentes tienen acceso a las otras escuelas teológicas. Porque resulta que el acceso que tenían a las otras escuelas teológicas venía mediado por el miedo de las propias escuelas predominantes. El sensacionalista enseñaba el amilenialismo como una putrefacción. Nunca había un acceso real al amilenialismo de forma que uno pudiera verlo. Siempre se veía a través de los ojos del dispensacionalismo que lo presentaba como una putrefacción horrible. ¿Qué pasa? Que con la democratización del conocimiento teológico tú vas y te das cuenta primero que efectivamente fue una creencia creída, mucho más antigua incluso que antes que naciera el pentecostalismo, antes que naciera John Derby, siglo XIX. Ahora otra vez, tú te acercas al pastor Boomerazo que creció con todas estas ideas, predicándolas cada año de que el rapto ya venía, y luego surge el muchacho que ahora tiene acceso a la información y te dice, oye, ¿sabe qué? Es que yo concuerdo mucho más con el amilenialismo. No, eso es herejía, eso es... Y entonces otra vez la guillotina que ya no funciona. Eso por una parte. Porque hay otra parte. También es cierto que dentro de la monopolización categórica y jerárquica, ¿no? de las instituciones, la persona que tenía el poder interpretativo era el que cursaba un seminario. Y reconozcamos que en la década de los 90, cuando el internet estaba en pininos, una persona que iba a un seminario, por supuesto que llevaba ciertas ventajas intelectuales que no tenía el laico de a pie. ¿En qué sentido? Que iba al seminario y adquiría conocimientos y metodologías, pedagogías que no tenía el laico de a pie porque no había cursado un seminario. Pero otra vez, la democratización de las redes sociales vino a romper totalmente eso. O sea que en las redes sociales a los muchachos les importa 3 pepinos si tienes un doctorado, si tienes una licenciatura, que obviamente nadie va a quitarle el mérito de lo que conlleva justamente sacar un doctorado en Oxford, en Harvard, ¿no? Lo que estamos diciendo es que no solamente la gente tiene la oportunidad de opinar, sino también de darse cuenta e informarse por ella misma. Sin la mediación de una casta sacerdotal ungida de una institución religiosa que te va a decir, tienes que pensar esto si no estás fuera. Eso para que vayas sabiendo por qué se fue dando justamente el cambio hacia el amilenialismo. Ahora fíjate, yo creo que muchos también se van dando cuenta de algo, porque a nosotros, por lo menos a mí, se me vendió el dispensacionalismo en las Asambleas de Dios, que es uno de los puntos principales de sus 6 puntos, como la panacea escatológica. Es decir, incluso crearon una metanarrativa de la narrativa dispensacional. Por eso tienes a Bolaño diciendo que saetas y que la cúpula de hierro y toda esa babosada que se va adaptando a los tiempos porque van creando una metanarrativa sobre la narrativa oficial, porque es mutable totalmente. Entonces nunca hay forma falseable de tocarlo porque siempre muta.
Siempre va mutando, mutando, mutando y tienen décadas y siglos anunciando el rapto y que ahora sí, que la vaca, que el templo y que el sacerdote ya apareció y que desapareció una señal y siempre porque se va adaptando a las necesidades que la gente tiene justamente de generar expectativa y comerse la expectativa, ¿no? Pero aquí voy al otro punto. A mí se me vendió como una panacea en la que efectivamente tenía todos los huecos cubiertos. Porque dentro de las instituciones religiosas venden el asunto de la institución como soy el fuerte aquí, ¿no? Soy el fuerte del Guapango, papá. Las sacrosantísimas y siempre nobles asambleas de Dios llenas de nepotismo actualmente. El sacrosantísimo movimiento metodista y la sacrosantísima iglesia presbiteriana. Bueno, es que el millennial, el centennial ya no te compra el asunto de las instituciones porque las instituciones le han fallado. Las instituciones les han fallado horriblemente. Entonces, de forma natural, la lectura precisa que hacen de las sociedades es que las religiones también son instituciones religiosas ancladas a la sociedad y que por lo tanto cargan con los problemas de la sociedad. Y más allá, es que estas instituciones religiosas están dirigidas por hombres falibles. Y ahora yo comprarte la idea de que esta institución tiene todas las respuestas y que no falla, yo no te la compro, papá. Y no te la quiero comprar porque me vas a hacer daño. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los católicos? Que compran esa idea de la suprainstitución, ¿no? Que tiene casi es una entidad metafísica, ¿no? Perfecta, infalible, y luego de repente salen allá todos los curas comiéndose pibitos. Tienen que taparlo porque ellos mismos compraron la idea de una institución infalible. ¿Qué hacen? Tapan todo el cochinero, muy boomer todo, tapan todo el cochinero para no tener que lidiar con la tensión de que, oigan, ¿saben qué? Nos equivocamos, no son infalibles estas instituciones. Bueno, el millennial, el centennial ya no la compra. De hecho, te vas a dar cuenta que el asunto de tatuarse la institución y presumirla no pega ya con los millennials y los centennials. No pega. Están llenos de nepotismo también, están llenos de enriquecimiento ilícito, se heredan las iglesias, hacen un negocio y mercadeo. ¿Y sabes qué pasa? Yo te voy a decir otra cosa que pasa, ¿no? Que esto no lo habías, no, quizá no lo sabías. Los boomerazos, así como Jorge, que entró ahorita, ¿no? El pseudopastor acá, los boomerazos que critican ciertas cosas, pero otras no, fueron muy astutos. Te voy a decir por qué. Esos boomerazos, sobre todo los boomerazos pentecostales, ¿sabes qué hicieron? Usaron al neopentecostalismo como chivo expiatorio para hacer catarsis de todo el marranero que ellos traían. Es decir, es verdad, los pastores pentecostales le prohibían a la mujer, maquillarse, traer pantalones, pero en el neopentecostalismo, que viene siendo como una tradición lineal, natural, porque esa es otra cosa, gente. Muchas iglesias que se llaman pentecostales no son pentecostales, son neopentecostales, en su práctica, en su liturgia, en su alabanza y en su teología. Pero ¿sabes qué pasa? Los pentecostales boomers ahí encontraron un chivo expiatorio para poder hacer todo su cochinero en la transición del neopentecostalismo. Sí, ellos están muy en contra del pantalón, pero tienen luces LED. Tienen luces LED, tienen bocinas, ¿no? Carísimas. Tienen pantallas LED, papá. Y máquinas de humo. Porque pragmáticamente esto funciona dentro de la iglesia. Está perfectamente alineado con las necesidades que tienen los creyentes hoy de hacer todas estas cosas. Sí, ya no tienen púlpitos, tienen atriles de vidriecito, ¿no? Y ponen el iPad. Ellos no se oponen a todo eso. Por supuesto. Porque hicieron la transición a través del chivo expiatorio que fue el neopentecostalismo. Entonces, uno ve desde acá afuera y dice, pero qué parva de hipócritas, ¿no? Qué parva de hipócritas. Es como cuando yo señalo, por ejemplo, el mismo asunto con el partido político que está en boga aquí en México, que es Morena. Yo seguía, por ejemplo, un personaje que supuestamente nació entre el pueblo, un mentado Fernández Noroña, nació entre el pueblo y salía y hacía críticas y peroratas contra el sistema en las vías públicas y en los trenes. Ahorita tiene una casa de 15 millones, el hipócrita. Nunca fue pueblo. Encontró justamente la forma de canalizar todo ese odio y capitalizarlo en un partido político. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que yo no estoy en contra, hermanos, de las innovaciones tecnológicas, ni de la inteligencia artificial, ni de los púlpitos de cristal, ni de las luces, ni de la música. No estoy en contra, estoy en contra de la hipocresía. De que luego se venden como instituciones que no yerran. Y luego tienes a Ravi Zacarías comiéndose pibes en Tailandia. El calvinismo es el evangelio. Y tienes a Steve Lawson, que es un referente del calvinismo en Estados Unidos, de tremendo sugar daddy engañando a su esposa. El pentecostalismo, las campañas, sí, pero tienes a Jimmy Swaggart comiéndose a prostitutas ahí todas las noches. Entonces, lo único que se señala dentro del formato millennial es, tengamos una autoridad dialogada. Deja de estarle vendiendo a la gente que tú eres la panacea final. Que catolicismo no queremos. ¿Y qué pasa? Que aquí entra justamente el dispensacionalismo. El dispensacionalismo se vende como una panacea escatológica que ataja todos los problemas y soluciona así punto por punto, de forma específica, todo lo que va a suceder, ¿no? En una primera instancia, el centennial millennial te dice, trágate tú esa vaina, ¿no? Yo no te la compro. No hay certezas escatológicas, más que las que son
y están dentro de la regla de fe. Eso de que las saetas y que la cúpula y eso te lo sacaste de los calzones, papá. Entonces, millennials y centennials, brocolitos, están mandando el dispensacionalismo literalmente al orto, ¿no? O sea, no es una crisis de fe, porque muchos van a decir, ay, yo me acuerdo cuando decían, ya no creen el rapto, ay, no, ya se volvió un liberal. Sí, porque dentro del sistema, otra vez, las palabras tienen una connotación cuasi metafísica, o sea, vienen cargadas de una connotación cuasi metafísica donde no puedes ni siquiera dudar de ellas. ¿Rapto? Tú no puedes dudar del rapto. Pero si tú les dices, no, sí creo en el arrebatamiento, que es la segunda venida de Cristo, con nuestros cuerpos glorificados los recibirán. No, pero tiene que ser el rapto dentro del sistema dispensacional, ¿no? No te escuchan, no te van a escuchar. Entonces, no, los millennials y los centennials no tienen una crisis de fe. De hecho, se puede decir que todo lo contrario. En este momento los millennials y los centennials están recuperando gran parte del conservadurismo que se había desechado debido a décadas de adoctrinamiento en las universidades a los centennials, que ahorita les voy a hablar un poquito de eso. Y aquí viene la segunda parte. La segunda parte creo que es la más potente, hermanos, en donde boomerazos y centennials y millennials se separan totalmente. Dejemos la parte teológica y pasamos a la parte social. Pasamos a la parte social y entonces ¿qué vemos? El millennial y el centennial abren Twitter, abren YouTube, abren Instagram, abren TikTok y de repente ves que se aventaron 300,000 toneladas de bombas sobre Gaza. Y que quien lo hizo fue el bendito pueblo escogido de Dios. Entonces, obviamente, ves esta destrucción horrible de miles y miles de niños con una bala en la cabeza, que obviamente lo hacen con toda la intención. Y dicen, oye, ¿no te parece como que esto es un genocidio? O sea, Gaza más internet es el fin de la mentira boomer. Y ¿sabes qué pasa? Que el sistema boomer no admite corrección. Como el sistema boomer no admite corrección, ¿sabes qué? Redoblan la posición. No, es que entonces estás en contra de Hamas, estás a favor de Hamas. ¿Has escuchado esto, hermano? ¿Has escuchado esa bosta de los boomers y de los pastores boomerazos? Que si tú no apoyas todo este marranero que andan haciendo en Gaza, todo este gueto que construyeron en Gaza, entonces tú apoyas a Hamas. Entonces, de alguna forma, estos inútiles te impulsan a que apoyes las matanzas. O sea, te avientan literalmente a que tomes partido a favor de su sionismo. Y ahí es otra vez el asunto, ¿no? El centennial dice, es que esto ya ni siquiera tiene que ver con teología, genio. Esto ya ni siquiera tiene que ver con una lectura escatológica. Esto es un genocidio. Y a mí no me vas a estar arrastrando tus cochinadas. Y aquí es justamente el debate tenso, ¿no? Entre un centennial que tiene acceso a internet que no tenía en la década de los 90 porque Televisa y las principales medios de comunicación te adoctrinaban y ahora dicen, no, es que yo estoy viendo esto. O sea, están sacando cadáveres de bebés de entre los escombros. ¿Y cuál es la narrativa, la contranarrativa? No, es que los usan de escudos. ¿Tú crees de verdad que eso va a funcionar? Que los de Hamas traen a escudos como si fueran el Capitán América a los niños desde los 90. Eso se ha vendido siempre. Y eso no es ni legitima que te metas a 300,000 personas en Gaza. ¿Qué pasa? Que obviamente les está explotando todo esto en la cara. Pero no solo con la tesis apocalíptica, que estoy leyendo el asunto, ¿no? De por qué están abandonándolo. En todo sentido, los boomers están perdiendo el control. Y no van a reconocer, recuérdate esto. Por ejemplo, el amilenialismo, dice aquí el artículo, sostiene que ya estamos en la era mesiánica. Jesús regresará al fin de esta era mesiánica y la iglesia es el cumplimiento del pacto con Dios, del pacto de Dios con Israel. O sea, nosotros somos el cumplimiento de ese pacto a Abraham porque las promesas fueron hechas a Cristo, no a una etnia. Como dice Gálatas, las promesas fueron hechas a Cristo. Por lo tanto, los que son de Cristo son benditos con el patriarca Abraham. Los que son de Cristo tienen la fe de Abraham por la cual serán benditas todas las naciones. Entonces, este asunto, tú te empiezas a acercar al milenialismo y dices, rayos, o sea, tiene mucho más sentido pensar que todo gira en torno a Cristo y no una etnia, y que nosotros no somos unos abortos que Dios se le ocurrió sobre la marcha porque Israel falló, sino que dentro del plan de Dios todo estaba tipificado desde antes de la fundación del mundo, que todo se diera por Cristo y que esa iglesia que él había comprado con su sangre formara parte de, estuviera formada por gente de toda lengua, pueblo y nación sin la exclusividad de una etnia. Por supuesto que esto es brutal para el dispensacionalista porque se acaba el apoyo a Israel, papá, y se acaba la subvención que le daba por ahí Netanyahu a los pastores en Estados Unidos y a John Hagee, que John Hagee es un cripto judío asqueroso, ¿no? Entonces, el posmilenialismo afirma que la iglesia establecerá un reino de paz mediante el progreso gradual del evangelio, al final del cual Jesús regresará.
Si bien algunos defensores históricos del postmilenialismo, como Jonathan Edwards, apoyaron a Israel junto con otros, la mayoría ha abogado por la conversión de los judíos como parte del movimiento hacia este reino final de paz, que sería parte de un remanente final de judíos que se convierte, ¿no? Por lo tanto, quienes sostienen la escatología premilenial son propensos a apoyar a Israel. Y cuando se dice Israel, apoyan un estado político que ni siquiera sigue la Torah. Siguen el Talmud, papá, por favor. Que son todas esas disquisiciones ridículas donde se dice literalmente que Jesús está hirviendo en heces. ¿No me crees? Mira lo que te voy a enseñar para que te asustes. Ah, sí, porque ellos piensan que nosotros exageramos porque somos antisemitas. No, no es así. Mira, te voy a enseñar algo. Yo de repente publico cosas en internet, ahí en X, que es la plataforma que yo utilizo, y se me ha empezado a llenar de judíos. Judíos con cuentas falsas, que están justamente a la persecución de los creyentes. Y acá este personaje, ¿no? Que es, o sea, constantemente está aquí conmigo. Miren lo que escribe. O sea, nosotros no hemos mentido. Perra será la Inma María que se coge a otro y nació el bastardo que hierve en caca. Ahora, yo te voy a decir qué pasa. Pasa que ellos nunca han cambiado. Ellos siempre han tenido esta opinión. Ellos amamantan esta opinión desde el Talmud, el Tol Yeshu. Ellos creen estas cosas. Para ellos Jesús es una piedra de tropiezo horrible, como decía Winston Churchill. Winston Churchill decía que el judío puede dar lo más bello al mundo, que es el evangelio, que fue Jesucristo su hijo, y puede dar lo más horrible al mundo, que fue el bolchevismo, decía Winston Churchill, ¿no? O como decía Billy Graham, hay una energización violenta dentro de ellos que termina negando la fe, radicalizándose y creando esta destrucción. Entonces nota por favor ahí lo que dice. Pero es que no solo eso. Mira esto. Ve esto. ¿Estás leyendo? Entonces, ¿qué pasa? A ver, yo te voy a decir qué pasa. Muchos millennials y muchos centennials que crecieron con décadas y décadas de adoctrinamiento progresista buscan en la religión un refuerzo moral, espiritual y social que les ayuda a tener una suerte de sentido de identidad. Entonces, cuando empiezan a vivir, que es lo que esta lectura la hace muy bien Nick Fuentes, cuando empiezan a vivir su vida, personaje detrás de las sombras, como este, que siempre ha creído que nuestro Señor Jesucristo está hirviendo en caca. Entonces ellos dicen, a ver, es que a mí no me sorprende que ellos aborrezcan al Señor Jesucristo. De hecho, todo mundo que no es cristiano aborrece al Señor Jesucristo en cierta manera, mayor o menor, porque no lo aceptan, no le creen, lo tienen por mentiroso. O sea, el problema no es ese, gente. No es como que yo me asuste de que un judío haga este tipo de declaraciones. No, a mí no me asustan este tipo de cosas. Lo que al millennial y al centennial le asusta es que tengas a toda esa parvada de pastores boomers apoyando a estos, porque son el pueblo escogido. Eso es lo que no cuadra con la narrativa. Eso es lo que no cuadra. Es ahí donde el millennial y el centennial dice, no, vete a la roña. O sea, yo encontré en la religión un ancla para mi fe. Y a mí no me sorprende que estos tíos nos aborrezcan, pero ¿qué quieres que los apoyemos? ¿Que vayamos y lloremos al muro? ¿Que les demos besos en las botas? No, vete pero a la mil roña. Eso es lo que está sucediendo. Esta parte es la que Charlie Kirk señalaba. O sea, si no dejas que los critiques, vas a crear todo lo contrario. Por ejemplo, Milei en Argentina va a generar una ola de desprecio hacia el judaísmo. O sea, irónicamente, tratando de combatir al antisemitismo, generan lo contrario, porque los conviertes al ciudadano argentino en ciudadano de segunda categoría y conviertes a estos personajes en pueblo escogido, elegidos. ¿Qué quiere decir? Que vas a generar una destrucción dentro de la sociedad, porque estás hablando de personas que no son iguales a ti. ¿Sabes qué? Esto es nazismo. Esto es ser un nazi, porque el nazi, cuando tú lees, por ejemplo, Mi lucha, Mein Kampf de Hitler, en ese libro se habla de que la raza aria es superior per se. Que sí, que él respeta mucho a las otras razas, dice Hitler, pero la aria es superior. La chispa divina, la chispa creativa está en los arios. Esto es así. Exactamente lo mismo. Acá se nos dice que este pueblo es especial. Especial a todos los pueblos, o sea, es especial más Israel que los argentinos, es especial más Israel que los mexicanos, que los colombianos, es especial más que los paraguayos. De repente todos nosotros nos convertimos en ciudadanos de segunda categoría, incluso siendo cristianos, papá. Incluso siendo cristianos.
Porque el sionismo de estos boomers vende la idea de que, no, es que ellos hacen todas estas tonterías porque tienen un velito. Tienes que apoyarlos, tienes que bendecirlos. Entonces creas todo lo contrario. Creas todo lo contrario. Creas, en vez de una crítica dialogada donde se puedan tocar estos temas, creas una reticencia de todos estos pastores asquerosos, ¿no? Que te venden toda esta putrefacción de muertes, de blasfemias, de toda esta aberración y lo meten a la iglesia. O sea, ni siquiera es una lectura de, sí, está muy canijo el asunto. No, papá, te lo retacan a la iglesia. Te llenan de símbolos la iglesia. Se avergüenzan de la cruz, se avergüenzan de Cristo y te meten la estrella de Renfán y banderas y todo, y el menorá y te dice, el pueblo elegido. Entonces el millennial ve eso y dice, oye, papá, pero estos tíos están diciendo que mi señor está ardiendo en excremento. No pasa nada, hay que danzar y tocar shofares. Entonces, ¿qué pasa? Los boomers son un cáncer. Bendito sea Dios que hay boomers que efectivamente están educando al pueblo en este asunto. Pero esto no es una herencia del millennial. O sea, el millennial hereda esta basura. El millennial hereda esta basura junto con el centennial. Entonces, el artículo que está aquí no es solamente que el millennial y el centennial empezaron a descubrir el amilenialismo, que obviamente les causa reticencia a los dispen, ¿verdad? Porque el amilenialismo es como el némesis del dispen. Quisiera que no existiera esa escuela para ellos poder bregar ampliamente en las aguas teológicas, pero existe. Y no lo soportan. Y les duele. Entonces, ¿qué pasa? No solamente es eso, gente. No solamente es la cuestión teológica que se puede dirimir en un debate. Es la cuestión social. Es la lectura social precisa que millennials y centennials están haciendo de estos ciudadanos de primera categoría que se nos venden en las iglesias a pesar de que dicen que nuestro Señor está hirviendo en excremento. Y no se los miento. Esto me lo publican a mí todos los días en Twitter. Continúo. Dice, para la primera década del nuevo siglo, las perspectivas postcoloniales se convirtieron en parte del movimiento de justicia social dentro del cristianismo liberal. El postcolonialismo dividió al mundo en colonizadores y colonizados, lo que empezó a replantear el conflicto israelí-palestino. Escritores cristianos palestinos como el teólogo luterano Miti Rahev comenzaron a referirse a Israel como la nación colonizadora. Y aquí es que seamos honestos, a ver, tenemos de repente tenemos una zona geográfica en Medio Oriente en donde habitan judíos, palestinos y cristianos, bajo la protección primero de los mongoles, después de Reino Unido, en paz, tranquilamente todos. Todos están viviendo ahí tranquilamente, se dan la mano, no hay matanza, conviven juntos. Hasta el día de hoy, por ejemplo, hoy en Belén, el día de antier, en Belén, que está en Palestina, o sea, no está en el Estado de Israel, está en Palestina, se prendió el árbol navideño. Había una convivencia respecto a estos tres grupos, pero el sionismo radicalizó a todos los grupos. Vuelvo y digo, no es que hablar de esto sea antisemita, es que la lectura social se radicalizó todo el Medio Oriente, hasta el punto que en el Nakba, ¿no?, se expulsó a los palestinos. Luego vinieron las guerras de los 6 días, bueno, y todas estas guerras que se legitiman desde la base de Palestina y árabe de, es que estás invadiendo una zona que no era tuya. Desde el otro lado sionista se dice, no, es que ese es el pedazo que Dios les dio. Yo platicaba, por ejemplo, antier, con un amigo que me decía, es que tú no puedes negar que esa tierra le pertenece a Israel. ¿Según quién? Le dije. ¿Según quién esa tierra le pertenece a Israel? Según la Biblia. Ah, mira, entonces, nota nada más esto. Tú gestionas la visión de la realidad, específicamente sobre ese pueblo, basado en una lectura hipersionista, pero tú no estarías de acuerdo que otro país haga exactamente lo que tú estás haciendo basado en sus libros sagrados. No lo vas a hacer. Entonces, no te quejes cuando alguien te diga que eres un hipersionista a más no poder, que comprometes incluso tu propia nación por ir a rendirte al leviatán sionista de Medio Oriente. ¿Y por qué lo haces? Porque estás anclado a una visión que se llama dispensacionalismo sionista. Si no es tan difícil. O sea, lo difícil no es dialogarlo y debatirlo. Es que estos tíos no escuchan. Redoblan la apuesta, de verdad. Por ejemplo, si les llegas a decir que fueron expulsados de más de 109 países, no te lo van a creer. No te lo van a creer. Pero bueno, los millennials y los centennials están abandonando el dispensacionalismo. Primero, por la lectura social, que ya creo que es más que suficiente. Y segundo, por el acercamiento y la democratización justamente del conocimiento teológico, al cual las instituciones ya no pueden privarte, ¿no?
Recientemente, Rod Dreher, Gerald McDermott y otros han advertido sobre el surgimiento del antisemitismo en la extrema derecha. Yo se los dije. Si tú creas a un ciudadano de primera categoría dentro de tu propia nación, lo que vas a hacer es que vas a generar totalmente lo contrario de lo que propones, ¿eh? Porque sucede con el feminismo, sucede con los luchadores sociales, sucede con todo. Si tú le das protecciones especiales a una persona hasta el punto de que demeritas al otro, creas una reacción en cadena. Es que nadie está diciendo que persigas a los judíos ni que los mates. Que sean igual que todos los hombres. Ah, no son igual que todos los hombres. Son el pueblo escogido y te vas a atragantar de sus símbolos y te vas a atragantar de sus ideas y la vamos a meter en nuestra iglesia y tienes que bendecirle. No, papá, no. Así no funciona, ¿no? Así no funciona. Por ejemplo, acá Juan, ¿no? Ha sido agradable que esté Juan acá porque Juan viene a representar a Bumerandia y es bueno, ¿no? La diferencia entre Juan y yo es que yo sí lo escucho a Juan. Escucho las grandes barbaridades que escupe aquí en el chat. Yo sé que por su parte él no nos va a escuchar, ¿no? Él dice, usted no tiene que apoyarlos. Lo que está bien se aplaude, lo contrario no. Vamos a arrancar todos los textos que Dios le llama pueblo escogido. Me encanta cuando los boomers se ponen así de fatalistas, ¿no? Me encanta. Yo no sé si Juan ha leído en Hebreos que estamos bajo un mejor nuevo pacto. No lo ha leído. Y si lo ha leído, se ha limpiado el trasero con él. Estamos bajo un mejor nuevo pacto y mejores promesas que venían tipificadas en Jeremías capítulo 31. Si estamos en un mejor pacto y en mejores promesas, quiere decir que ese viejo pacto en el que se les llamaba pueblo escogido ha quedado o se debe interpretar bajo la luz del nuevo pacto. Por eso, Juanito, tienes un Nuevo Testamento. Se le llama Nuevo Testamento porque bajo ese Nuevo Testamento es la interpretación correcta del Antiguo Testamento. Por eso Esteban dice que Moisés comandó a la eclesia, así se la Septuaginta, la eclesia en el desierto. ¿Quién era la eclesia? El pueblo escogido, en donde ahora ese pueblo escogido, como dicen Hechos en el discurso de Esteban, está todas las personas que creen en Cristo. Pero es que no tienes que ser tan sabio, Juanito. Mira, te voy a explicar. Pedro dice que el pueblo de Dios no es étnico. No puede ser étnico porque sería un oxímoron llamar universal y geográfico. Es de todo pueblo. De todo pueblo. De toda lengua, no solamente de la lengua hebrea, cabezón. Debes dejar ese púlpito, debes ponerte a estudiar y enseñarle correctamente a tu iglesia. Y debes de tratar de dejar de vender esa idea de que eres pastor y que poner el título antes de tu nombre te da cierta autoridad. Pero déjame te explico. Si el pueblo elegido es de todo pueblo, lengua y nación, entonces ¿cómo tú lo circunscribes a una etnia geográfica en Medio Oriente, genio? Si el apóstol Juan dice que vio gente de todo pueblo, lengua y nación, que era la iglesia, que es el pueblo escogido, como le llama Pedro, nación santa. ¿Quién es la nación santa según Pedro, Juanito? Tú dices que la nación santa es Israel, ¿no? ¿Y a quién se está refiriendo Pedro en su carta cuando dice que nosotros somos nación santa? Al Estado judío de Bibi Netanyahu, genio. Se está refiriendo a los lavados por la sangre de Cristo. Somos la nación santa. ¿Sabes qué más somos? Real sacerdocio. Mientras que tu pueblo escogido no tiene sacerdocio actualmente, genio. Y luego aquí te viene el bombazo de Pedro a tu eisegesis dispensacionalista. Dice Pedro, y somos pueblo elegido por Dios para anunciar las buenas nuevas de aquel que nos llamó de su luz admirable, de las tinieblas a su luz admirable. Si ahí Pedro nos llama pueblo escogido, nación santa y real sacerdocio, eran títulos del antiguo pacto, ¿por qué tú sigues perpetuando esa estupidez de que esa franja geográfica de Medio Oriente, que está esclava, por supuesto, porque tú dices, ahí va a regresar Jesús? No, déjame te corrijo. La nueva Jerusalén desciende del cielo. La Jerusalén actual es esclava. A esa a la que tú babeas por ella es esclava. Y lo que escribe Pablo ahí en Gálatas es tremendo para los judíos. Es más, es considerado por los judíos actuales rabinos antisemitismo. Porque literalmente está diciendo ahí en Gálatas que esa Jerusalén esclava no produce hijos. No produce hijos. Está esclava. Produce muerte. Que lo dice Pablo justamente rectificándolo en sus cartas diciendo que es tropiezo. Jesús les es tropiezo. Por eso te dicen que está hirviendo en excremento. Esa Jerusalén por la cual tú babeas con sus símbolos y todo eso produce muerte. La Jerusalén, que es nuestra madre, desciende del cielo, ataviada, y ahí desciende Jesucristo con ella. Sé que no vas a entender, porque han sido décadas, ¿no?, de adoctrinamiento, en donde te atravesaron con todas estas tonterías, pero yo espero de todo corazón que Dios te dé la gracia, ¿no? Dios te conceda salir de ese error. Salir de ese error, ¿no?
porque tienes por pueblo escogido a los que Dios tenía por sinagoga de Satanás. Llamas pueblo escogido a los que Jesucristo llamó hijos del diablo. Mientras que de su pueblo Jesucristo sí hace todas estas declaraciones. Y no te pido por ellos, sino también por los que han de venir a causa de mi nombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesucristo sí es un sumo sacerdote para su pueblo. Ahora pues, si dices que es el pueblo escogido, ¿dónde está el sacerdocio, Juanito? Porque te recuerdo que esa frase, pueblo escogido, la agarraste del antiguo pacto, donde así se le llamaba. Nada más que el antiguo pacto, aquí escúchame, Juanito, agarra la tarjetita y empieza a anotar lo que te voy a decir. El antiguo pacto se estableció sobre ciertas promesas que tenían por base, escucha bien, el templo. El 70 o el 80% de la Torá pivotea en torno al templo. O sea, los sacerdotes pivotean en torno al templo. Los sacrificios pivotean en torno al templo. La expiación pivotea en torno al templo. La vida civil, social pivotea en torno al templo. Entonces, si no hay templo, ¿dónde está el pueblo escogido? Aquí viene la metanarrativa sobre la narrativa, ¿no? O sea, ahí se va a inventar otra. No tienen templo, ni arca, ni sacerdotes, ni tampoco siguen la Torah porque siguen el Talmud babilónico. No sé si lo sabías, Juanito. No tiene nada, pero siguen siendo pueblo escogido. ¿Cómo? En la mentecita del dispensionista, todo es posible, gente. Todo es posible para ellos. Mientras que Pedrito, que ya no giraba en torno al templo, porque yo te recuerdo que así como tú piensas ahorita, Juanito, así pensaba Pedro, así pensaban los apóstoles. Cuando se acercaron a Jesucristo y le dijeron, Señor, mira estas grandes piedras, mira estas grandes construcciones. Y Jesucristo les dijo, de verdad les digo que no quedará piedra sobre piedra. Yo no sé de verdad cómo es que siendo un pastor pentecostal puede ser dispensacionalista. Yo se los digo de todo corazón. Yo no sé cómo un pastor pentecostal puede ser dispensacionalista, porque Pentecostés no es hablar lenguas. Pentecostés es la máxima libertad que ha tenido justamente el pueblo de Dios en todas partes, como dice la profecía de Joel. ¿Sabes por qué? Porque en Pentecostés sucedieron tres cosas impresionantes, que no sé si las has dimensionado. En Pentecostés se acabaron las castas raciales. ¿No has leído en Hechos que había gente de todo pueblo, de toda lengua, mados, persas, edomitas, de todas partes, y todos recibieron la misma bendición del Espíritu Santo? Y para ellos se les dijo que era la promesa si creían en Cristo. ¿Cómo? O sea, no nada más para los judíos, para todo mundo. Para los que estén lejos, para los que no vemos, para tus hijos. En Pentecostés se rompieron las castas raciales. Que lo retoma Pablo diciendo, ya no hay judío. A ver, geniecito. Si tú dices que ese pueblo es escogido porque son judíos, hijos de Abraham, entonces ¿cómo es que Pablo dice que no hay judío? No hay judío, no hay griego. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda carne por igual. Pero es que sabes que hay otro problema. Que tú dices que es el pueblo escogido, pero es que el pueblo escogido en el antiguo pacto pivoteaba sobre el sacerdocio. No, es que de verdad creer estas tonterías es rechazar a Cristo de forma horrible. Porque en el antiguo pacto se pivoteaba en torno al sacerdocio que se pivoteaba en torno al templo. Hoy no tienen sacerdocio. ¿Cómo hace el cristianismo para superar esta crisis de la destrucción del templo y la crisis del sacerdocio? Hebreos, papá. El templo somos nosotros, construidos como piedras vivas sobre el cuerpo, sobre la cabeza que es Cristo, y aparte de eso es que tenemos el sumo sacerdote, no de la orden de Melquisedec, no de la orden de Aarón, sino de la orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir? Que es un sacerdote eterno, no se va a acabar. Pero también en Pentecostés se acabaron esa orden sacerdotal, porque la orden sacerdotal lo que hacía era mediar el acercamiento a Dios a través justamente de la elección que se hacía del sacerdote y se le ungía para fungir justamente como, dice Hebreos, como intercesor entre Dios y los hombres, porque dice que el sumo sacerdote era tomado de entre el pueblo y en la debilidad del pueblo para ofrecer sacrificios en favor del pueblo. Pero nosotros no tenemos ese sacerdocio, tenemos uno mejor. Tenemos el sumo sacerdote que entró al santuario celestial, no uno hecho de piedras, caramba. Que intercede perpetuamente por nosotros. Entonces, aquí esto de pueblo escogido que te lo compre otro, Juanito. Y es por eso que también se rompe aquí la estructura geográfica. Nota que esta estructura geográfica era algo que por supuesto le preocupaba a los judíos. El templo era algo de lo cual se sentían orgullosos y aquella mujer, Sirofenicia, le dice a Jesús, ¿dónde debemos adorar? ¿En el templo de Jerusalén o como nos enseñaron nosotros, nuestros padres en Jericín? Porque se habían mezclado con los pueblos babilónicos. Ni en este templo ni en Jericín, porque viene la hora. Yo te pregunto, Juanito, ¿estás en esa hora tú o estás esperando otro templo? Puf, Dios mío. Ay, mi madre. ¡Ay, ay, ay! ¿Estás en la hora que el Señor anunció o estás esperando otro templo?
Ustedes, mis hermanitos, ¿están en la hora que Jesucristo dijo? ¿La hora viene o están esperando otro templo? Por supuesto, el dispensacionalismo está esperando otro templo porque tienen un pueblo escogido ficticio. Al tener un pueblo escogido ficticio, la iglesia es como un aborto, es algo que se le ocurrió a Dios sobre la marcha, mientras surgía justamente este arreglo que él tiene con Israel en la famosísima pausa, ¿verdad? Él está en un trato especial con el pueblo escogido. No, nada de eso. Porque ya nos dice a nosotros la Biblia que nosotros somos el pueblo escogido. Entonces tú hablas del reemplazo de Israel de los judíos. No, genio, nadie habla de reemplazar nada. Porque Pablo era judío. De hecho, él dice eso, ¿no? Él se pregunta, ¿qué pasó con mi pueblo? Y luego se voltea a ver a sí mismo y dice, pero yo soy judío de la tribu de Benjamín. Entonces Dios no ha rechazado a Israel completamente, hay un remanente. Entonces Pablo empieza a rememorar y dice, siempre fue por un remanente, nunca fue por etnia, nunca fue por naciones, nunca fue geográficamente, siempre fue un condenado remanente, yo no lo veía. Pero a nosotros, dice Pablo, se nos ha revelado el misterio. ¿Cuál es el misterio que estaba oculto? Que Dios a través de Jesucristo rompió la pared que nos dividía entre judíos y griegos. Y de todo eso hizo un remanente que tú llamas iglesia. Mientras tú tienes ahí un pueblo ficticio lanzando 300,000 bombas en Gaza, nosotros tenemos un pueblo al cual Pedro dice, el pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa de la iglesia. No es tan difícil, Juanito. Lo que pasa es que estás atravesado por toda esta bosta boomer que te metieron en la cabeza, y ahora que la democratización del conocimiento se ha abierto, deberías de irte a estudiar, caramba. Mínimo conocer las posturas y saber qué es lo que crees. No, eso es teoría del reemplazo. No, mira, teoría del reemplazo sería que los judíos no se pueden salvar. Eso no se puede decir porque eso sería jactarse contra ellos. Y no podemos jactarnos contra ellos porque de ahí viene el evangelio, de ahí viene el Mesías. De ahí vienen los oráculos. Por eso Pablo pregunta, ¿y entonces de qué sirve ser judío? Bueno, sirve de mucho, porque de ahí vienen los patriarcas. De ahí viene Abraham, de ahí viene Jacob, de ahí viene Isaac, de ahí viene Jesucristo, que nació según la carne, para cumplir la ley. No nos podemos jactar de ellos, no podemos decir que ellos no merecen salvación. Sí la merecen. Y Dios se guardó un remanente entre ellos. ¿Cómo sabemos que se guardó un remanente? Porque Pablo era judío, caramba. Pedro era judío, Juan era judío, Mateo era judío. Dios no rechazó a los judíos. Pero de ahí a tener a un pueblo escogido en Medio Oriente lanzando bomba, esa es basura tuya, ¿no? Entonces Romanos 11 no quiere decir que ese pueblo que está ahí lanzando 300,000 bombas se va a salvar. No, eso no enseña Pablo. Pablo no le está apostando a un estado político. Pablo está diciendo, hay un remanente que se está salvando desde ahorita hasta el tiempo final cuando se concluya todo. Y se va a seguir salvando. Y sí, hay judíos que se salvan, poquitos, pero se salvan. Entonces para él existen dos pueblos, ¿no? Existe la iglesia, que es un aborto que se le ocurrió a Dios sobre la marcha mientras Israel falló. Entonces, voy a empezar a salvar aquí en lo que trato con Israel con pruebas. No es cierto. No hay nada de eso. La cruda realidad es que todos estos judíos que no acepten a Cristo van a perder, y los que lo acepten forman parte de ese remanente, justamente al olivo, que es Cristo, en donde estamos todos, judíos, chinos, griegos, y que ontológicamente eso no existe, ¿no? O sea, no existe tal categoría, esas categorías se acabaron. Mire, noten ustedes, qué bueno que está acá Juan, ¿no? Dice, Dios no ha desechado a su pueblo, pero ustedes notaron que yo dije que había desechado a su pueblo. Noten cómo los boomers, qué bueno que ellos van de verdad que yo voy a regular la apuesta, qué bueno que ya te vas, ¿no? Qué bueno que estás de salida, de verdad es que me da gusto, ¿no? A mí me da gusto que los millennials y los centennials sí se tomen en serio la teología. Me da gusto eso, de verdad es que lo banco hasta los tubos y voy a dejar el alma en la cancha por bancar a los brócolis y a los millennials. Y que personajes como tú desaparezcan pronto. Y vamos a detectarnos fácil, porque los boomers tienen este ego maltrecho que siempre tienen que ponerse pastor, doctor, licenciado. Nosotros no. Pero noten cómo vuelve a salir con la misma guillotina, ¿no? Dios no ha desechado a su pueblo, tremendo muñeco de paja. Nadie dijo eso. Tan es así que no lo ha desechado que Pablo era judío. Pedro era judío. Juan era judío. Ahora, ese no es otro pueblo, es el mismo pueblo. Nada más que esa vaina tú te la inventaste, ¿no? Porque tú les llamas pueblo escogido, y ese término de pueblo escogido bajo el antiguo pacto pivoteaba en torno al templo, a la casta sacerdotal, pivoteaba en torno a ciertas promesas que en el Nuevo Testamento que tú tienes en tu bibliacita pivotean ahora en torno a Cristo, porque a Él fueron hechas las promesas, dice Gálatas. Pasajes que nunca has leído, ¿verdad? Y continuemos con el asunto de esta tesis apocalíptica de por qué se está abandonando en masa el dispensacionalismo. Esta paja escatológica boomer que bendice genocidios israelíes como profecía cumplida, teología al rapto pretribulacional, Israel como reloj profético, dejen que todo arda, nos vamos a ir pronto en el rapto viene pronto, la trompeta suena y nos vamos. Son como clichés que se han generado para mantener a la gente en la expectativa. Esto en psicología se llama condicionamiento, ¿no? Muy al estilo Pavlov, que le tocas la campanita al perro y babea.
Escuchas este tipo de frases, clichés, y son como detonadores. ¿Les ha pasado a ustedes, por ejemplo, cuando están en una predicación pentecostal, el predicador dice algo que le gusta a la gente o con la que ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Bueno, ese tipo de clichés sirven como gatillos, como detonadores, ¿no? Detonan una serie de comportamientos, una serie de aprobaciones de grupo y reputación, que sucede exactamente lo mismo en la teología, ¿no? En la escatología. Si tú dices, la trompeta suena pronto. Ay, sí, sí, sí. Recuerda, o sea, es como que te activan ciertas cosas psicológicamente dentro de tu estructura, ¿no? Rechazamos todo eso. Así tal cual. Gaza fue el clavo en el ataúd, ¿no? El sionismo cristiano se pudre con las imágenes, ves ardiendo entre los escombros de Rafa. Ahí tienes a tu pueblo escogido. Gaza es el colapso del sueño dispensacional. ¿Y sabes qué pasa? Yo te voy a decir qué pasa. En el fondo, no es que los judíos hoy se convirtieron en malos. No, no. Es que, a ver, cuando tú escuchas a Bibi Netanyahu hablar, por ejemplo, y decir que él tuvo una premonición donde Dios le habló y que él tenía que luchar por el gran Israel, ellos están perpetuando el modelo del Talmud. Ellos no siguen a Cristo ni son ningún pueblo escogido, son un pueblo pagano. Bien, también de entre ellos va a haber un pueblo salvo. Así que yo tengo que ser muy preciso, ¿no? Yo digo, entre ellos, aunque me cueste trabajo creerlo, ¿no? Porque así decía Pablo, ¿no? Pablo decía, porque no depende del que quiere ni el que corre, sino es que tiene misericordia. Aunque me cueste trabajo, para Dios no es imposible. Para lo que los hombres es imposible, para Dios no es imposible. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que estos tíos que tienen un corazón de piedra pueden venir al Señor, ¿no? Cuando literalmente lo desprecian. Pero para Dios no es imposible. Y muchos de ellos van a venir y se van a unir a la iglesia, que es el Israel de Dios, bendito sea su nombre. ¡Ay, Samaya! Entonces, ¿qué pasa? Que los boomers nos avientan pasajes guillotina, ¿no? Nos avientan pasaje guillotina. Dios no ha rechazado a su pueblo de Romanos. Sí, sí, pero ya, o sea, esas vainas no te sirven, son clichés. Son clichés que no funcionan. Aparte de eso, se generó una suerte de trauma generacional donde la visión del mundo se quedó anclada básicamente en la interpretación que hacían estos dispensacionalistas y nos la vendían justamente así. La película Boomer, que crecieron como en Israel como el underdog heroico, ¿no? De Chuck Norris salvando el día casi casi, ¿no? Israel siendo salvado, etcétera, etcétera, así medio utópico. Mientras que la generación Z está viendo los TikToks de tanques ahí metiéndose a Gaza con textiles, metiéndole 300,000 bombas ahí a los palestinos que no tienen ejército. O sea, un complejo poder colonial del siglo XIX imponiéndose en nuestras narices, mientras nos dicen apoyen al pueblo. No, váyanse a la roña 1000 veces, ¿no? Por eso el documento que tengo aquí dice que el 48% de la generación Z ya no apoya a Israel. Comparado, no tiene, con el 83% de los boomers. Boomers, váyanse ya, por favor, váyanse ya. Suelten los púlpitos ya, por favor. Suelten ya esa vaina, ¿no? 83% de los boomers todavía berreando con esta basura. Ay, si hay trabajo que hacer, mis queridos, ¿no? Si hay trabajo que hacer. Bueno, cerramos esta parte, queridísimos, y vamos a la última parte, ¿les parece? Pero antes de ir a la última parte, déjenme pongo por aquí una musiquita rápido porque necesito tomar un poquito de agua que se me está resecando la voz. Así que comenten en los comentarios qué les está pareciendo en lo que tomo un vasito de agua tranquilo.